Pues Victoria, vengo aquí a tu casa y me das de comer rico y tal, ¿no? Claro, uno mira hacia atrás, ¿no? Y se acuerda de esta relación, de cómo nos conocimos, ¿no? Y de cómo empezamos a trabajar juntos y me doy cuenta de todo lo que hemos vivido y cómo hemos ido limando esos obstáculos para de verdad entrar en un equipo donde colaboramos y no competimos y estamos relajados y uno no tiene miedo de decir una chorrada y el otro no tiene miedo de expresar una opinión contraria, ¿no? Yo creo que esta relación ha sido para los dos un gran aprendizaje de eso que se llama ahora estrés relacional, ¿no? Pues sí, efectivamente. Pero no ha sido así desde el principio. No, claro. No empezamos así del todo. Ahora que lo dices, no empezamos así del todo. Porque de hecho, como tú eres un buen actor y yo soy bastante tímida, normalmente cuando estaba contigo casi no hablaba. O sea que, y ahora ya estoy empezando a hablar, pero de vez en cuando me corto yo ahí contigo, porque como en las relaciones la gente toma el liderazgo, tú sueles tomar bastante liderazgo, ¿eh? Hombre, yo tomo mucho el liderazgo cuando estamos en público, ¿no? Porque me sale... Pero cuando estamos trabajando en el ordenador no tomo el liderazgo, ¿no? Tú estás ahí súper profesional, súper centrado en los objetivos, súper tenemos que sacar este proyecto adelante, que tampoco son cosas que mi tendencia natural sea claro, ¿no? Es como, bueno, sí, vale, pero vamos a chusmear un rato, ¿no? Esto, vamos a tomarnos un cafecito, vamos a no sé qué, ¿no? Bueno, eso es porque hemos aprendido a respetar las diferencias individuales, ¿no? Y de personalidad. Que yo soy de venga, entonces vamos a disfrutarlo, vamos a vivirlo de otra manera. Igual sin el eneagrama no hubiésemos llegado a hacer las cosas que hemos hecho juntos, ¿no? Está clarísimo. ¿No? Sin entender a tu 3 y a mi 7 y cómo pueden a veces rozar un poquito, ¿no? Que es lo que nos ha llevado ahora a reflexionar mucho sobre lo que es el estrés relacional, ¿no? Y la necesidad de controlar este estrés relacional para que una relación sea buena y para que una relación, por ejemplo, profesional pueda dar un buen fruto, o una relación personal pueda significar que uno sabe que cuenta con un apoyo para cualquier cosa, ¿no? Sin que haya otros motivos por debajo ni haya otras intenciones. Yo creo que eso es de las cosas que todos anhelamos en las relaciones, pero que muchas veces no sabemos por qué estamos incómodos en la relación, porque hay algo por ahí que no está puesto encima de la mesa, que no está claro, ¿no? Y que está significando que uno de los dos o los dos estén estresados. Totalmente. A mí esto me pasa mucho en consulta, ¿no? Que vienen los clientes y realmente tienen malestar y no saben por qué tienen malestar, ni saben cómo definirlo, ni cómo organizarlo, y entonces como tienen malestar lo primero que quieren hacer es quitárselo, y entonces se quieren quitar a la pareja o se quieren quitar al niño al que molesta, ¿no? Pero no se dan cuenta de qué es lo que hace que les moleste. Entonces, si no profundizan en qué es lo que hace que les moleste, obviamente van a seguir, se quiten de encima o se quiten el otro, se volverá a repetir el patrón, y no es hasta que no te preocupas de cuál es tu patrón de estrés y qué es lo que te hace estresarte y en qué condiciones y cómo puedes manejarlo, que sea algo que sea útil para el futuro y para tu vida en general, vamos. ¿Y cómo distinguirías tú? Porque el estrés, bueno, se habla mucho de estrés, pero a lo mejor igual conviene que lo definamos claramente, ¿no? Y también qué es específicamente el estrés relacional y qué es lo que aporta el eneagrama a la gestión del estrés relacional, ¿no? Porque lo que nosotros queremos profundizar, lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Es como el eneagrama es esa herramienta que facilita muchísimo el manejo del estrés relacional. Claro que sí, pues yo empiezo por el estrés y tú sigues por el relacional. Entonces, realmente todos tenemos estrés, pero lo que pasa es que nos hemos acostumbrado tanto a tener el estrés que ya no le damos ni importancia al estrés, aunque ahora hay un nuevo movimiento que se están dando cuenta en las empresas fundamentalmente que la gente estresada se da de baja y luego hay problemas en todos los sentidos. Hay problemas en la empresa, esos problemas se llevan a casa, eso afecta a las relaciones, o sea que vamos a definir primero estrés en general, ¿no? Entonces, el estrés es una respuesta a una situación o un evento que nos resulta amenazante.
amenazante o que es un reto para nosotros o que va a generar un cambio. Entonces, originalmente la definición era la respuesta inespecífica a un cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que el cambio puede ser bueno. Entonces, por eso se habla de eustrés o estrés bueno, que te hace tener ilusión, levantarte por la mañana, moverte. Y luego está el estrés malo o distrés, que en inglés quiere decir pues malestar. Entonces, el tema aquí es que vamos a tratar el estrés que te hace no funcionar óptimamente. ¿Y eso qué es? Es que vives una sensación de presión, de tensión, y esa presión y esa tensión te va haciendo cada vez sentirte como más sobrepasado, como si llevaras un gran peso encima, y eso es lo que hace que luego tiña todo lo que entra en contacto contigo, sean relaciones, sean personas, sean incluso pues que te puedes enfadar hasta con, yo qué sé, con el móvil y lo tiras, porque tienes ahí un estrés acumulado importante. Que eso es lo que tú siempre dices, ¿no? Que al final, si eso no se resuelve, vas a la ansiedad o la depresión. Eso ¿no? Eso es. O sea, esa tensión, esa presión tiene dos salidas. O por la polaridad de la ansiedad, que es la activación, y entonces estás muy, como dicen, como una gallina que le han cortado la cabeza, o vas a la otra. Como ya has estado un rato en esa activación, terminas en el opuesto, que es el síndrome del quemado, y es cuando ya no puedes ni moverte, ¿no? Te veo muy actriz, ¿eh? Te veo muy actriz. Estás dejando de contagiar. Bueno, cuando te vas a la depresión es que ya no tienes ganas de nada. Claro. Entonces, el estrés relacional es cuando ese malestar, esa amenaza, nace de la relación. Y puede nacer por dos cosas. Una, porque siento que la relación está amenazada, o porque siento que la amenaza se ha convertido que la relación se ha convertido en una amenaza para mí, ¿no? De alguna manera, a nosotros nos gusta hablar de que lo que está amenazado es nuestra posición en la relación. Porque entre dos personas, una y otra, tienen un juego, tienen un movimiento, entonces, ¿dónde me coloco yo frente al otro? Porque todos nosotros decimos que queremos estar en un lugar donde estemos cómodos, donde nos sintamos valorados y donde nos sintamos seguros, ¿no? Entonces, vamos a buscar siempre una posición de ese tipo dentro de la relación. Pero si pasa algo que puede ser que pasa afuera, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar tranquilamente en mi casa y de repente alguien me dice que un amigo mío está en el hospital. Y yo digo, ¿qué debería hacer yo? Tendría que ir a verle, debería llamar, ¿no? Y solo con eso, algo que ha pasado fuera, me empiezo a estresar. Entonces el estrés externo, ¿no? O el estrés relacional puede venir de las respuestas de esa persona que no me coge el teléfono, o que de repente un día le llamo para proponerle un plan y me sale por peteneras y me monta un pollo por algo que yo ya ni me acuerdo, ¿no? Porque muchas veces el estrés puede venir de algo que está pasando o de algo que yo traigo al presente y en mi cerebro se hace presente, se hace real, ¿no? Que puede ser debido a traumas de fondo que todavía no hemos resuelto, y cuando el nivel de estrés llega al punto que tuvimos en el momento del trauma, se activa el trauma. Entonces, todo ese estrés que nace de la relación y que amenaza mi posición en la relación es lo que llamamos estrés relacional. Y el estrés relacional tiene muchas maneras de manifestarse, ¿no? Tiene muchos factores o muchas cosas que podemos encontrar. Absolutamente, pero vamos a ver los factores en un momento. Vamos a ver primero por qué es importante conocer el estrés relacional, porque si estamos hablando de estrés relacional, dice la gente, ¿y para qué quiero yo saberlo? Pues quiero saberlo porque si yo soy consciente de que tengo estrés y que eso me va a estar, por ejemplo, estaré irritable, y entonces en esa irritabilidad en realidad no voy a escuchar al otro, a lo mejor le pego 3 gritos, a lo mejor le trato mal, pues ¿qué pasa? Que eso va a afectar la relación. Entonces, si yo soy consciente de que estoy estresado, podemos hacer como hago yo en terapia de pareja. Cuando venimos estresados, le dices a la pareja, time out, que vengo estresado. Y a lo mejor te toca a ti todo el estrés. O sea, que déjame que me relaje un poco y luego hablamos, ¿no? Entonces, poner mecanismos para que el estrés que tú traes te lo puedas ir descargando previo a entrar en la relación, porque si no, lo vas a transferir y se va a llevar tu pareja lo que no le corresponde. Entonces, por eso, el saber lo que es el estrés
es importante, ¿no? Y saber para qué nos va a servir. Entonces nos va a servir para comunicarnos mejor, nos va a servir para ser conscientes de lo que hacemos y no tener respuestas impulsivas. Yo tengo un cliente que se estresa mucho, pero va aguantando y cuando llega a casa a veces, como la mujer le diga algo que le haga pensar que no le tiene en consideración, se dedica a darle golpes a la pared, a la televisión, a lo que pilla. Entonces es una descarga de estrés, pero si hubiera sabido cómo manejar el estrés antes, no lo haría, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces creo que es importante que nos demos cuenta que esto es preventivo. Si tú sabes cómo es tu estrés relacional, sabes cómo lo manejas normalmente y las consecuencias que tiene, pues podemos aprender a manejarlo de una manera mejor para que las relaciones fluyan. Claro, porque tú hablabas antes del eustrés, ¿no? Del estrés positivo, y en realidad, si yo siento amenazada mi posición en una relación, lo lógico es que haga una conducta para que la nueva posición, porque todas las relaciones son dinámicas, para que la nueva posición vuelva a ser, en la medida de lo posible, cómoda, que me sienta valorado y que me sienta seguro, ¿no? Pero si yo estoy consciente de todo lo que me provoca estrés, de cómo manejo el estrés, probablemente pueda encauzar esa activación del estrés de una manera positiva. Pero si no estoy consciente y entran mis patrones de estrés y entran mis disparadores, pues evidentemente la mala gestión del estrés puede hacer que mis conductas no solo sean para recuperar una posición similar, sino que empeore tanto la situación que llegue a perder mi posición o que me quede en una posición muy incómoda, sin sentirme valorado y sin sentirme seguro. Claro, y entonces siempre hay 3 movimientos, ¿no? Pues como no puedo con este estrés, me voy. Pues como no puedo con este estrés, lo voy a descargar a lo mejor sobre el otro. O la ideal es, tengo estrés, vamos a ver qué puedo hacer para bajar este nivel de estrés para luego tener una conversación en condiciones y poder resolver lo que me está estresando. No hemos hablado todavía del eneagrama, pero en realidad el eneagrama es la gran herramienta que nos da la descripción de cómo cada tipo de personalidad tiene unos disparadores propios del estrés, unos estresores específicos. A todos nos estresa, por ejemplo, que nos deje nuestra pareja, ¿no? Uh-huh. Pero igual a todos no nos estresa igual que nuestra pareja no nos coja el teléfono o que nuestra pareja no quiera venir a pasar Nochevieja con mi familia, ¿no? Entonces hay cosas que nos afectan unos y otros no. O no hablamos de pareja, hablamos de mi relación con mi jefe o mi relación con mi mejor amigo, ¿no? Hay determinadas situaciones que estresan a unos y a otros no. Y cada tipo de personalidad también tiene una manera de gestionar el estrés, digamos, inconscientemente basada en patrones que se fijaron en la infancia, en esa necesidad de adaptarse al entorno, ¿no? Uh-huh. Y por último, cada uno de los eneatipos, frente al otro, intenta dar una imagen, porque el otro nos refleja quiénes somos. Yo sé quién soy cuando me veo en la mirada del otro. Uh-huh. Entonces yo necesito que el otro me vea conforme a lo que nosotros llamamos el autoconcepto, que es quién tengo que ser yo para estar bien en el mundo. Por ejemplo, yo que soy un eneatipo 7, tengo que estar haciendo cosas muchas, diferentes, que me diviertan, que sean estimulantes. Entonces, cuando el de enfrente me devuelve una imagen y me dice, tío, estás deprimido, ¿no? ¿Cómo que el tío me está viendo deprimido? Pues ya no lo estoy haciendo bien, algo tengo que hacer. Y entonces, ¿qué hago yo con ese estrés que me provoca el reflejo que me hace el otro? Pues probablemente decirle, pues tú eres 7 veces más deprimido que yo, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese juego de los estresores, de los patrones de gestión del estrés y de la imagen, es donde el eneagrama nos ayuda a entender las diferencias de personalidad, porque todo el estrés relacional parte de diferencias de personalidad, parte de percepciones diferentes del mundo y de la misma situación. Absolutamente. Es que hasta que la gente no se da cuenta de que, en concreto, con esta tipología de personalidad, que a mí personalmente es la que más me gusta, que es el eneagrama, hasta que la gente no se da cuenta que hay 9 formas de hacer las cosas, todo el mundo, sin darse cuenta, no digo que lo hagan directamente, pero lo que quieren es imponerte la suya, su manera de hacer.
Entonces, claro, es que no hay nada más que una manera, es que hay 9 maneras. Entonces, lo bueno que tiene el eneagrama es que al demostrarte que hay 9 formas diferentes de hacer las cosas, aprendes a no juzgar y a tratar de entender al otro desde el otro, no desde tu juicio del otro. Y entonces esto es muy, muy importante. ¿Qué pasa? Que mientras que no sepas eneagrama, tú tiendes a juzgar al otro desde tu marco de referencia. Y entonces el otro, pues no puede ser lo que tú eres, porque no tiene tu mismo tipo de personalidad. Entonces es muy importante conocer ese tema. Y hay otra consideración que es fundamental, ¿no? Porque muchas veces cuando la gente habla del eneagrama, dicen eso, no, te etiquetan, te meten en una caja, ¿no? Y es verdad que nosotros de una manera teórica pues podríamos enunciar, hay muchos libros de eneagrama que hacen esa enumeración de qué buscan los tipos en la relación, ¿no? Porque busca una persona que le ofrezca no sé qué, busca una pareja no sé qué, busca un jefe no sé cuánto, busca no sé qué en los amigos. Pero nosotros estamos trabajando con esta idea tan interesante de la posición, porque la posición que yo tengo como 7 no es la misma cuando estoy frente a un 1 que cuando estoy frente a un 4, ¿no? Porque entra la competencia o entra el querer hacer las cosas a tu manera y la otra persona se resiste, o sea que hay muchos factores que entran ahí. Y también hay un factor muy importante que nosotros que somos de la escuela de Riso y Hudson y que queremos enfatizar, que eso es una aportación que es de la escuela de Riso y Hudson, son los niveles de conciencia. Cuando todos estamos bien y conscientemente estamos presentes, sabemos lo que estamos haciendo, nos podemos comunicar con cualquiera y el estrés no aparece de esa manera. Pero cuando estamos estresados porque realmente no nos conocemos lo suficientemente bien, es cuando tenemos patrones reactivos y tenemos respuestas automáticas, que luego nos lamentamos cuando se nos ha pasado el estrés, pero que ya han dejado una huella, ya te han dejado un dolor, porque te han tratado de una manera que no te has sentido pues visto, respetado, bien cuidado y todo eso, ¿no? Y entonces eso es importante que seamos conscientes. Victoria, como es terapeuta, pues lo de los niveles de conciencia, pues su trabajo es llevar de los niveles bajos a la gente arriba, ¿no? Yo soy más forofo de trabajar los instintos, por ejemplo, ¿no? Y los instintos, el instinto dominante es otro factor que es tan determinante porque el instinto dominante en realidad muchas veces es el que nos lleva a perder la conciencia porque nos hace que de manera inconsciente pensemos que una situación es determinante para nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros aplicamos el eneagrama, pero no lo miramos de manera literal y rígida, metemos los niveles de desarrollo, metemos los instintos y metemos poner la herramienta al servicio del individuo y no tratar de encajar al individuo en unos patrones estereotípicos, es cuando de verdad podemos encontrar una aplicación para resolver el estrés relacional, ¿no? Porque no solamente resolver, es a través de esto desarrollarnos como personas, aprender a estar mejor en la relación y eso va a hacer que nuestras relaciones sean relaciones conscientes y más armoniosas. Y que sean relaciones pues como la de Victoria y la mía, donde el uno aprende del otro y el otro aprende del uno, ¿no? Uh-huh. Donde cuando tú entras en una relación sana y equilibrada, lo inevitable es que la evolución de la relación lleve a la evolución de los individuos, no puede ser de otra manera, ¿no? Exacto. Que muchas veces una de las cosas que vemos en los cursos de eneagrama es el estrés que nace cuando viene una persona a clase y empieza a hacer un trabajo personal y su entorno, ya sea su padre, ya sea su pareja, ya sea su hijo a veces, no está haciendo un trabajo personal y empieza a haber una diferencia muy acentuada en la manera de vivir al mundo que hace que el cambio de uno se convierta en una amenaza para el otro. Claro que sí, eso es. Por lo tanto, pues eso, conocer el estrés relacional nos va a ayudar a fomentar mejor la comunicación y que nos comuniquemos sin presuponer, sin malos entendidos, escuchando plenamente al otro y haciendo una comunicación constructiva, ¿no? Nos va a hacer que no tengamos respuestas impulsivas, que cuando vayamos a hacer algo podamos pausar antes de hacerlo y ver la implicación y la consecuencia que va a tener sobre el otro, porque aunque tú al otro le digas eres un idiota y lo digas así impulsivamente, la palabra idiota se le queda y entonces tenemos que darnos cuenta de que estas cosas van dejando huellas, ¿no?
cuanto mejor conozcamos cómo funcionamos en estrés, pues podemos prevenir y manejar los conflictos. La mayoría de los conflictos surgen pues porque te alteras y entonces no puedes tener esa calma, esa pausa para poder decir las cosas de una manera que nos gustaría a todos poderlo hacer, pero a veces no somos capaces, ¿no? También cuando gestionamos mejor nuestras relaciones, nos adaptamos mejor a los cambios en la relación, a los cambios en la forma de hacer las cosas con la pareja, a los cambios en todos los sentidos. Y esto inevitablemente va a mejorar nuestra relación. Es decir, a mí me produce mucha tristeza cuando me vienen personas a terapia, que me vienen muchas por el tema de las relaciones, y te vienen contando pues los problemas que están teniendo, y si simplemente lo vieran con que los dos están estresados y que lo están haciendo la mejor manera que pueden, y que si bajara su nivel de activación se podrían comunicar mejor, es que es un cambio tan importante y que no se han parado a pensar lo importante que sería eso. Y hemos encontrado una palabra para esto, que nos gusta inventarnos cosas a nosotros, que se llama el estado del bien disentir. Cuando dos personas que están en relación que tienen una visión diferente del mundo y ese conflicto va a generar esa diferencia, estrés relacional, ¿cómo podemos estar en un estado de disentir del otro y defender nuestra opinión sin atacar al otro, sin agredirle, respetando, siendo receptivo a lo que el otro necesita, a lo que el otro expresa, ¿no? Porque muchas veces disentir parece que nos lleva directamente al enfrentamiento. El bien disentir nos lleva a la buena comunicación, nos lleva al deseo de colaborar, nos lleva al deseo de construir algo juntos y de entre las dos personas que estamos en relación aprovechar la oportunidad para generar un vínculo que tenga más que ver con el momento presente. Porque muchas veces desde el bien disentir las relaciones pueden terminar o las relaciones pueden pasar a una fase diferente, ¿no? Hemos dejado de ser amigos y ahora nos hemos enamorado. Pues muy bien. O hemos dejado de ser pareja, pero seguimos siendo amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces este bien disentir solo puede suceder si utilizamos el eneagrama para gestionar el estrés relacional que nace de las diferencias de nuestros disentires individuales. También otro tema importante es que si no vamos trabajando el estrés, necesariamente lo vamos acumulando, y esa acumulación de estrés va generando alteraciones que antes se hablaba de que nosotros tendríamos que tender hacia la homeostasis, que es hacia el equilibrio. Y ahora se habla de alostasis, es un equilibrio dinámico, estamos en continuo cambio, ¿no? Y ese cambio, pues aceptar que el cambio es para mejorar la situación. Pero ¿qué pasa si vamos acumulando estrés? Pues que si vamos acumulando estrés, obviamente vamos a tener lo que llamamos desregulación emocional, es decir, muchas emociones dando muchas vueltas, y esas emociones nos van a hacer perder nuestro centro y vamos a tener comportamientos más bien compulsivos y reactivos. Entonces, el conocer los miedos que tenemos, el conocer los enfados, sabiendo que los miedos nos están haciendo que busquemos recursos, apoyos, capacidades. Si tenemos enfados, que tenemos que aprender a poner límites. El que a lo mejor tenemos tristeza, bueno, pues porque ha habido pérdidas, ha habido cambios, y entonces el reconocer eso, ¿no? Luego también, en cuanto que estamos en estrés, también empezamos a competir más y a estar como mucho más nerviosos ante todo. Entonces, cuando competimos tenemos celos, tenemos envidias, pues hay que trabajar los celos, hay que trabajar las envidias, y todo eso va generando conflictos. Entonces tenemos que aprender a manejar los conflictos, y no todos los tipos manejan los conflictos igual. Entonces, y cada vez que tomamos una decisión, pues dejamos algo atrás. Entonces todos los cambios en nuestra vida que estresan, nos alteran, y entonces ahí estamos en un círculo vicioso, emociones, reacciones, conflictos que hay que aprender a manejar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de los tipos del eneagrama lo maneja de una manera diferente. Entonces, sabiendo cómo lo manejan, pues va a ser muy útil. A mí me llama, la pareja que más me viene a mi terapia es el 6 y el 9, por ejemplo. Entonces, el 6 necesita tener certezas y seguridad y hacer las cosas a un ritmo, y el 9, tranquilidad, paciencia, hacerlo cuando le conviene,
Y entonces ya solamente una diferencia de ritmo crea un problema en la relación de pareja. Pues entender eso... Pues o en la relación profesional o en la relación de amigos, ¿no? Claro, porque sí. Solo justo cuando dices, venga, que nos vamos a hacer una barbacoa, ¿no? Y hay gente que coge el bañador y ya está en la barbacoa, y otros, no, bueno, espera, porque me tengo que llevar mi crema solar y me tengo que llevar el no sé qué, ¿no? Es que somos diferentes, y por eso, de nuevo, el eneagrama, y otra de las aplicaciones muy importantes que tiene el eneagrama es que el eneagrama plantea que tenemos dentro de nosotros los 3 centros o las 3 inteligencias, el centro visceral, el emocional y el centro mental, y aunque cada uno de los tipos se apoya más en uno, todos tenemos los 3 centros, ¿no? Por eso la solución del estrés relacional tiene que tener una parte corporal, una parte de gestión emocional y una parte de gestión mental. No podemos solamente trabajar sobre una de las 3 inteligencias. Y eso también va a depender del nivel de conciencia, con lo cual también una de las cosas que planteamos es si conocemos el tipo de comportamiento que se da en cada nivel de conciencia, podemos entender que en ese momento la persona no da más de sí. No es que no quiera dar más de sí, es que no da más de sí, porque el nivel de estrés le ha dejado obtuso en determinadas áreas, ¿no? Vale. Inoperativo. poco relacional. Es que obtuso luego es que la gente es muy delicada ahora con el lenguaje. Tienes razón, pero cuando pasan del nivel 7 para abajo, están obtusos. Sí, porque es que ya no piensan con claridad, pobrecitos. O sea, yo no les quiero juzgar, pero es que ya no piensas con claridad. Es que ya estás casi entrando en un nivel de que no te relacionas con la realidad como es. ¿No? Ese sería el tema. Entonces, bueno, pues tenemos que darnos cuenta de cómo estamos para poder tomar cartas en el asunto. Yo siempre digo que en la vida, para hacer cualquier cambio, primero tenemos que tener conciencia de qué nos está pasando, luego aceptar lo que nos está pasando, porque si no lo aceptamos no cambiamos nada, y luego ya meter las herramientas que se puedan meter para poder gestionar la situación, ¿no? Entonces nosotros ahora en el estrés relacional estamos proponiendo unas herramientas que van a manejar este estrés relacional y que, pues que se pueden aprender y que nos pueden hacer manejarlo adecuadamente. Y también el eneagrama, una vez más, nos da una dificultad propia de cada tipo para manejar cada una de estas herramientas, ¿no? Son 3 herramientas que tienen como una parte interna y una parte externa. En la parte interna lo que estamos proponiendo es que la persona tenga más autoaceptación de dónde se encuentra, cómo se encuentra y de sí mismo, y eso nos lo va a dar el eneagrama, conociendo mejor su tipo en su profundidad. No no como a veces se hace, ¿no? Como cuando lees el horóscopo y dices, yo soy Leo, y hoy dice que todos los Leos vamos a tener un buen día. Pues no. O sea, es decir, yo soy un 9, sí, pero vamos a ver qué significa realmente ser un 9, ¿no? No el estereotipo, el 9 es perezoso, ya está, eso es lo que es el 9, no, hombre, no. Entonces, pues la autoaceptación de mí mismo en mi totalidad, con mis mecanismos, mis miedos, mis motivaciones, mis destrezas, mis áreas de mejora, todo eso que nos va a hacer, pues eso, poder manejarnos mejor, ¿no? Otro es la autocompasión. Bueno, se me ha olvidado, en la autoaceptación es trabajar el crítico interno, pero todos tenemos un crítico interno machacante y entonces convertir a ese crítico interno en un animador interno, en un coach interno que nos ayuda a manejarnos mejor, ¿no? Luego está la autocompasión, que no es que te justifiques, es que comprendas que tú no eres el mismo que has sido a lo largo de tu vida, que tú vas aprendiendo, vas creciendo y te vas convirtiendo en una mejor versión de ti mismo. Pero si te juzgas con lo que sabes ahora en un momento en que no tenías esos recursos, pues te estás haciendo polvo, porque cuando no sabes, no sabes. Entonces hay que ser compasivo y comprensivo con lo que hiciste en cada momento y lo hiciste entendiendo que lo estabas haciendo lo mejor que sabías en ese momento. Entonces no es que nos excusemos, es que nos entendamos. Entonces la otra herramienta es la autocompasión y finalmente el autocuidado, que sobre todo versa en tener mucha más conciencia corporal de lo que necesita el cuerpo, de tu sistema nervioso, de tu descanso, del estar en el aquí y ahora, del estar presente, porque eso es lo que
desde el estado en que tú estás es como ves el mundo. Cuando tú estás tranquilo y relajado ves el mundo de posibilidades, pero cuando tú estás con miedos ves peligro en todas partes. Entonces trabajar ese autocuidado. Y el autocuidado corresponde al centro visceral, la autocompasión al centro emocional y la autoaceptación al centro mental, ¿no? Y cuando vamos a la parte externa, el primer beneficio que vamos a encontrar es que sin autocuidado no podemos cuidar realmente al otro. Sin la autocompasión no podemos sentir compasión por los demás. Y sin la autoaceptación no vamos a poder aceptar a nadie, ¿no? Pero además hay unas destrezas que podemos entrenar, por ejemplo, en el caso del autocuidado tiene que ver mucho con la gestión de límites, ¿no? Victoria y yo, por ejemplo, somos personas con horarios vitales muy distintos, ¿no? Entonces, claro, si ella quiere que yo trabaje demasiado temprano en la mañana, yo ahí tengo que poner un límite, porque a lo mejor por quedar bien o por complacerla o porque vamos a apurar su trabajo, cedo. Pero claro, cedo, pero cuando suena el despertador por la mañana, pues empiezo la mañana estresado, ¿no? Entonces, necesitamos aprender a poner límites. Necesitamos aprender a gestionar los cambios, porque los cambios suponen siempre que vamos a dejar algo atrás, suponen una pérdida. Y el tener que decidir, cambio esto, no cambio, acepto que por hacer esto voy a perder esto, es una fuente de estrés inmensa. Uh-huh. Y por último, con respecto al centro mental, con respecto a cómo tengo que aprender a gestionar los conflictos, ¿no? Hay una parte más dulce o más cómoda, que es lo que se llama la negociación. Pero a veces, antes de la negociación, hay que hacer un acto de conciencia y hay que bajar las defensas para que se pueda negociar, ¿no? ¿Y cómo puedo bajar las defensas? Pues siempre al final, si nos damos cuenta, los tres centros están conectados, no funcionan por separado. Entonces, tengo que bajar mis defensas, pero con autocuidado, ¿no? Tengo que tomar decisiones y asumir pérdidas, pero también tengo que tener en cuenta las pérdidas que el otro asume, que a lo mejor la pérdida, lo que yo quiero del otro, le supone una pérdida que es muy difícil de manejar para él, ¿no? Entonces nos ayuda esta mirada en tres fuerzas, en tres componentes, interno y externo, nos ayuda mucho de verdad a tener recursos para manejar esas situaciones de estrés relacional en las que nos vamos a encontrar. Absolutamente, eso es. Y la verdad es que esto se da en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas. Yo lo veo continuamente en terapia, ¿no? Como en el momento que la persona puede delimitar las tensiones de su vida, puede darse cuenta que nadie lo está haciendo adrede, que no hay intencionalidad de hacer daño, que la otra persona tiene que estar estresada y por eso tiene estas reacciones, baja muchísimo el malestar. Entonces, todas las personas que vienen a terapia que tienen malestar, en el momento que baja su nivel de estrés en las áreas que le está afectando a su vida, es que le cambia la vida. Entonces, y darse cuenta de eso ya es un gran paso. Ya se van de la consulta con el 50% del estrés que se les ha empezado a disipar, ¿no? Entonces, todo lo que es terapia, toda la gente que viene a terapia tiene que aprender a manejar el estrés relacional, porque todos son relaciones. Bueno, y todos los terapeutas o psicólogos les vendría bien ser capaces de ayudar a sus clientes a tomar conciencia del estrés relacional y a manejarlo, ¿no? Absolutamente. O sea, que es como una parte integral de la terapia, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, en los coach deportivos, ¿no? Yo tengo un amigo que trabaja con deportistas de élite y una de las cosas que me cuenta es que la mayoría de los deportistas de élite, a la hora de ir a una competición, lo que tienen en la cabeza es la relación con un padre o con una madre que les está exigiendo algo, ¿no? Entonces, claro, tú entras a esa competición desde una situación de mucho estrés con la mirada de papá o la mirada de mamá ahí, ¿no? ¿Qué tendría que hacer ese deportista para calibrar el estrés que le produce la relación con ese padre o esa madre para poder estar en otra disposición a la hora de competir, ¿no? Claro, y esto nos lo podían enseñar en el colegio. Es decir, que los profesores podrían saber cómo se estresan las distintas personas y así enseñarles a cada uno lo que necesitan
no que se vayan fijando en cada uno, pero que al menos cojan los rasgos de los que son los tipos que son más de la tríada del instinto, pues necesitan que les pongan ejemplos, porque si no se estresan, les necesitan que sientan que están cómodos para que no se estresen. Los que son de la tríada del corazón necesitan ser vistos y reconocidos por lo que hacen, y cuando no lo reciben se empiezan a estresar de lo habré hecho bien, no lo habré hecho bien, me van a reconocer cómo lo habré hecho, y entonces se estresan en la relación. Y luego, como los mentales, cuando no lo tienen todo claro, ya no se relacionan con el profesor, ya están relacionándose en su cabeza, dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, entender cómo se relacionan las personas en la clase con los profesores y con los compañeros es un tema muy importante para que cuando baja el nivel de estrés puedes funcionar óptimamente. Pero yo recuerdo cuando era joven que me estresaba muchísimo, y como entraba en estrés es que no me enteraba de nada. Absolutamente de nada. Es que ya no veía claro. Y por ejemplo también hemos estado hablando nosotros, ¿no?, de cómo hemos aprendido a colaborar, ¿no? Las personas que trabajan en organizaciones, los coaches de organizaciones, que tienen que organizar equipos, motivarlos. Claro, en un equipo cada persona es diferente y se producen muchas veces relaciones de tú a tú que afectan a todo el equipo. Entonces, si tú conoces el eneagrama, conoces los tipos de las personas del equipo, ves cómo la interacción entre cada pareja genera estrés y qué puede producir eso y cómo puede repercutir en el equipo, ¿no? En todas las dinámicas sociales, en todos los grupos es fundamental, porque aunque se funcione en grupos, ¿no?, y nosotros tenemos un modelo para el estrés en grupos que tiene que ver con la salud mental, en los grupos hay siempre relaciones de tú a tú, y sin resolver el estrés ahí no es posible colaborar. Está clarísimo. Luego está el tema, por supuesto, que, aunque no queramos, todos estamos en la relación de ayuda. En el momento que tú entras en relación con alguien, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues escuchando a esa persona y darle tu opinión para que esa persona tenga una visión distinta. Con lo cual, en la relación de ayuda, todos somos ayudadores de todos. Y luego, por supuesto, hay un montón de gente en la relación de ayuda. Desde la persona que pues te da el masaje, el fisioterapeuta, el osteópata, el médico, la enfermera. Entonces, si todas estas personas comprendieran mejor este tema. A veces el camarero, tú estás ahí. Hombre, y el peluquero. Vas a tomar un café y le sueltas al hombre todas tus cosas, ¿no? O a la peluquera, pobrecitas, que se lo saben todo de todos y se llevan cada historia que vamos, ¿no? Entonces, el saber esto también te ayuda a manejarlo, ¿no? Porque a fin de cuentas estamos enseñando, cuando estamos enseñando la gestión del estrés relacional, es que no te lleves puesto lo que no te corresponde, ¿no? Que sepas diferenciar lo que es tuyo de lo que es del otro, y entonces, bueno, sí, te comunicas, pero no te lo llevas, porque eso es fusionarte con el otro. Entonces hay gente que no sabe desfusionarse con el otro. O los que estamos, por ejemplo, dando talleres de crecimiento personal o espiritual, donde es imprescindible poder generar un ambiente de no juicio, un ambiente seguro para que todo el mundo participe, para que se pueda exponer, para que pueda compartirse y esto enriquezca el grupo. Pues no es tan fácil a veces cuando tú tienes, si miras desde el eneagrama, ¿no?, ves las dinámicas y a lo mejor hay una persona que solo por el hecho de que hay un tipo ahí, porque tiene una mala relación con otra persona de este tipo, de repente se está estresando, ¿no? ¿Cómo podemos allanar esos obstáculos para facilitar que se genere un entorno de confianza donde el trabajo pueda ser provechoso? Y ahora que dices eso, un tema muy importante que hay que tratar es el tema de los espejos. Es decir, esto que acabas de decir, ¿no? Resulta que tú ves a una persona y esa persona no la conoces de nada, pero esa persona te recuerda a tu padre. Y entonces tú ya empiezas a actuar como si estuvieras delante de tu padre. Entonces tú lo que has hecho ha sido proyectar tu sombra en ese señor, y ese señor ahora te está reflejando como si fuera tu padre, con lo cual se te está activando a ti. ¿Por qué? Porque todas las relaciones que no hemos resuelto en nuestra infancia se proyectan en nuestras personas de alrededor, y entonces nos estamos relacionando con ellos como si fueran nuestros auténticos padres. Entonces eso, saber el tema de los espejos es muy importante. Y esto me lleva a los padres, ¿no? Es decir, si nuestros padres supieran que cada uno de nosotros es diferente y que cada uno de nosotros
tiene distintas necesidades y que cada uno de nosotros pues requiere cierta atención, pues a lo mejor podrían hacerlo un poquito mejor, pero entre que quieren a lo mejor ser iguales con todos, en que no tienen mucho tiempo y a lo mejor no tienen los conocimientos, pues nuestros padres nos estresan bastante en las relaciones, ¿no? Porque cada uno necesita una cosa. Entonces, porque yo, por ejemplo, recuerdo que mi madre siempre decía que yo era muy seria, pues sí, soy seria, ¿qué se le va a hacer? ¿No? Entonces, pues mi madre era más graciosa y entonces esperaba que yo también lo fuera, pues es que no lo soy. Entonces, esto estresaba la relación. Bueno, pues... Que no lo explotas. Que no lo explotas. Lo eres, pero no lo explotas. Vale, pero aquí el tema es que cuando sabes qué tipo de personalidad tiene cada uno, cómo maneja el estrés, cómo maneja las cosas que le afectan, pues ya podemos mejorarlo. Y entonces ya, es que realmente el eneagrama yo creo que es la mejor herramienta de desarrollo personal y de tolerancia los unos a los otros. Y cuando hay tolerancia todo funciona, ¿no? Se puede bien disentir. Eso es. Absolutamente. También está el tema, claro, lógicamente de los mediadores. El mediador es una persona que tiene que poner de acuerdo a dos partes que están en conflicto, y dos personas que están en conflicto, evidentemente la una estresa a la otra y la otra estresa a la una, ¿no? Entonces, si yo para mediar en un conflicto puedo reconocer cuál es el estrés que se está produciendo y puedo ayudar a las personas a gestionarlo mejor, pues voy a tener muchísimas más posibilidades de que la resolución del conflicto suceda de manera fluida y fácil, ¿no? Sí, efectivamente. A mí me llamaron de una embajada para resolver un conflicto y lo llevé al mundo del eneagrama para saber que eran un 2 y un 3 y cómo lo que esperaba el 2 no era lo que podía dar el 3 y lo que el 3 estaba harto del 2, pues no lo estaba manejando bien porque el 2 necesitaba que se le agradeciera lo que había hecho por el 3. Entonces este tipo de cosas es muy, muy interesante, ¿no? Pero, a ver, en realidad el estrés relacional tendríamos que aprenderlo todos. O sea, es decir, todos tendríamos, en todo lo que es el desarrollo personal, es que cada vez más, gracias a Dios, ¿no? La gente empieza a darse cuenta que hay que hacer desarrollo personal y ese desarrollo personal nos va a hacer estar mejor con nosotros mismos y cuando estamos mejor con nosotros mismos estamos mejor con los demás. Entonces, hasta que tú no te das cuenta que tú también participas del problema que tienes y empiezas a hacer algo por ti mismo, pues claro, tampoco estás relacionándote bien ni mejorando las relaciones con los demás. A mí me recuerda esto mucho a mi parte cantante, ¿no? Porque tú estás en clase de canto con el profe y estás enseñando una canción y respiras bien y das la nota, ¿no? Entonces es como, vale, tú haces mucho trabajo personal con tu coach, con tu psicólogo, pero luego tienes que coger eso e ir a cantar delante de gente, ¿no? Entonces, claro, cuando cambia el entorno todo es diferente. Entonces, todo el trabajo personal que haces, si no manejas el estrés relacional, se puede ir al garete en un tris. Absolutamente. Entonces esto es, a ver, con toda mi buena voluntad, esto es lo que yo creo que los coaches de vida tendrían que aprender un poquito más del eneagrama y del estrés relacional, porque no todos somos iguales y no a todos se les pueden aplicar las mismas etiquetas, ¿no? Entonces, no, los coaches lo hacen muy bien cuando te dan pues como unas recetas y unos procedimientos, pero esos procedimientos siempre hay que tener en cuenta a la persona a quien se lo das. Porque hay personas que tú le pides que haga un procedimiento y si se va a congelar porque cuando tiene estrés ya no puede ir ni para adelante ni para atrás, pues por mucho que le digas el procedimiento no lo va a poder hacer. Pero si se lo das a una persona proactiva, te va a coger el procedimiento y te lo va a hacer. Entonces, pues que se sepa todas estas diferencias en el manejo del estrés relacional les va a ayudar a ser mejores coaches. Y precisamente, a veces, que la persona sea más proactiva o se congele, va a depender de quién tiene enfrente, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que trabajan en recursos humanos, en todas las organizaciones también, hay una jerarquía. Y la jerarquía, estar por encima, estar por debajo, estar al mismo nivel, es otro estresor, ¿no? Hay eneatipos que no quieren ser jefes ni atados. Y otros que solo quieren ser jefes y no quieren estar por debajo de nadie, ¿no? Entonces, si tú estás organizando los recursos humanos de una empresa, tienes que darte cuenta de cómo la jerarquía se convierte en un estresor que puede afectar en muchos momentos a todo el funcionamiento de la organización, ¿no? Porque al final tienes que conseguir que todos remen juntos en la misma dirección. Absolutamente. Y si no te puedes encontrar que hay cada uno remando en una dirección.
Entonces, esto que así hablado puede parecer un poco rollo o un poco, caramba, todo lo que hay que aprender. Sin embargo, si tú lo vas aplicando poco a poco, es hasta divertido. Una de las cosas que yo hago ahora mucho es que había un psicólogo que habló de las 7 tendencias de acción. Entonces, normalmente estamos funcionando desde el miedo. Y entonces el miedo, que también el estrés genera miedo, ¿no? Y el miedo genera estrés, pues el miedo nos hace estar como limitados, constreñidos. Pero si cambiamos el chip y decimos, vamos a aprender, qué curioso esto, ¿no? Y nos metemos en modo exploración, entonces todo esto es hasta divertido, ¿no? Que es lo que hacéis los 7. Que cuando estáis ahí estudiando cosas, pues lo tomáis en plan diversión. Entonces creo que todo esto del estrés relacional lo tenemos que tomar como en plan exploración, diversión, entretenido, porque es algo que es un aprendizaje, pero es un aprendizaje bonito, aplicado, que te va a servir, que te va a hacer estar mejor, que te va a hacer querer saber más para estar todavía mejor, ¿no? Me pasa otra cosa, estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, en los profesores de meditación o de mindfulness o de yoga, ¿no? Venga, vamos a hacer una meditación para relajarnos, ¿no? Entonces, cuando yo he tenido que hacer una meditación para relajarnos, de repente he empezado a notar que hay uno de la sala que a lo mejor me estresa un poco, ¿no? Entonces, yo también tengo que darme cuenta de eso, ¿no? Porque a mí, si voy a estar guiando una meditación o si voy a estar conduciendo un grupo, tengo que hacer algo con el estrés que me producen determinados alumnos. Que los alumnos no penséis que son todos unos benditos que vienen súper motivados, con los deberes hechos, con las preguntas. No. Entonces muchas veces las personas están pasando por momentos difíciles cuando vienen a clase de enneagrama y mi propia sensibilidad a veces, ¿no? Que yo quiero llevar la clase en una dirección y veo que se convierte en un obstáculo o veo que van a ralentizar. Evidentemente eso es un estrés que yo tengo que gestionar, ¿no? O sea, también a todos los que estamos a este lado del estrés también lo necesitamos, ¿no? Fíjate, esto que dices ahora de la meditación, ¿sabes qué? Yo cuando doy clases de meditación, lo primero que digo, vamos a ver, las personas mentales cuando hacen meditación muchas veces se activan más meditando que si no meditan. Así que vamos a ver por qué os activáis más. Os activáis más porque muchas veces no habéis entrado en contacto con las sensaciones físicas y cuando hay un espacio tranquilo y hacia adentro, ¿no? Entonces hay gente que no puede meditar. Claro, es que hay gente que no puede meditar. Entonces, si tú lo sabes, puedes avisar de antemano. Los que os pase esto, no patologizando a nadie, pero los que os pase esto, pues hacer la meditación con los ojos abiertos. Y los que no os pase, pues lo podéis hacer con los ojos cerrados. Pero saber todas estas diferencias y todas estas peculiaridades son tan importantes para facilitarle la vida a la gente, ¿no? Y sobre todo, para mí el motor es que realmente nosotros crecemos a través de los vínculos con otros. Hay pocas cosas que podamos hacer por nosotros mismos. Al final estamos trabajando con nosotros. El problema es que hay parte de nosotros que no aparecen o que no podemos descubrir si no estamos en relación. Y si cuando estamos en relación estamos estresados, todo ese material con el que tenemos que trabajar, pues en vez de utilizarlo para trabajar con él, lo utilizamos normalmente para darle al otro con él en la cabeza, ¿no? Entonces, para mí, gestionar el estrés relacional es fundamentalísimo en cualquier tipo de intento de progreso personal. Así que, bueno, pues sigamos con ello. ¿Nos ponemos a currar? Absolutamente.